Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero y se encuentren súper bien. Atención a todos los adultos mayores de la pensión IMSS. Un día lleno de noticias importantes y desde temprano. Prepárate para recibir un sorprendente anuncio referente a tu pensión. ¿Quieres saber qué está por venir? Sigue escuchando para descubrir todos los detalles. ¿Cómo sería nuestra pensión al aprobarse la reforma de AMLO? Muy bien, hoy con esta tremenda noticia es momento de estar más felices e informados. Aquí su servidor Jaime Félix les traigo todo el tema, algo larguito pero muy importante. Pero antes de comenzar les pido amablemente continuar dejando su fuerte like al video, comparte el video, suscríbete si eres nuevo en el canal y apóyame por último dejando tu respectivo comentario para así con ello poder seguir trabajando y para poder resolver más dudas y compartirlos con otros adultos mayores que les pueda resultar importante esta información y con ello poder lograr que estas noticias lleguen a toda la República Mexicana. Muy bien, ¿cómo sería nuestra pensión al aprobarse la reforma de AMLO? Pues te platico que actualmente las aportaciones a las AFORE para la pensión se realizan mediante aportaciones patronales del gobierno federal y del empleado, ¿ok? La propuesta de reforma a las pensiones en México, impulsada y presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador AMLO el pasado 5 de febrero del 2024, motivó todo tipo de debates. Hay unos cuantos que se encuentran en contra, pues divulgan y hasta aseguran que dicho modelo es insostenible, especialmente para garantizar un retiro digno a todos los trabajadores, destacando que la clave está en el ahorro personal. Poner oído a adultos mayores. Sobre este punto, informadores en contra comparten comunicados que para que los mexicanos logren retiros dignos necesitarán incentivar sus ahorros personales, al menos manteniendo el modelo actual, ya que según los recursos aportados a la FORE determinarán su pensión. Como se sabe en la actualidad, familia, las aportaciones a las administradoras de fondos para el retiro se realizan mediante aportaciones patronales del gobierno federal y del empleado. Y en los casos donde la pensión calculada no es suficiente, los recursos se quedan en el Afore y esta paga el pensionado el equivalente a una pensión garantizada. Dicha pensión se determina según la edad, semanas de cotización y salario promedio de cotización de toda la vida del trabajador, y la administradora paga la pensión garantizada hasta que se agote la cuenta individual. Posteriormente, se solicita al gobierno federal la transferencia de recursos para continuar el pago. Pero este es el cachetadón con guante blanco de nuestro presidente. Aquí la magia de AMLO. Con esto busca desterrar el pasado, terminando con herencias de Cedillo y Felipe Calderón. La propuesta de reforma de pensiones de AMLO. Pues bien, la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal al artículo 123 constitucional busca establecer el derecho a recibir una pensión del 100% del salario de los trabajadores, esto hasta por un monto de 16,000 pesos, siempre y cuando su primera cotización fuera posterior al 1 de julio de 1997, tengan 65 años o más y la pensión calculada sea menor a su salario. Bueno, como hemos dicho, una de las reformas fundamentales que hemos presentado tiene que ver con revertir los efectos de dos reformas dañinas en contra de los trabajadores que pasaron a cuentas individuales, lo que eran las pensiones, que es la reforma de 1997, aprobada en el sexenio de Cedillo, y de 2007, esta reforma aprobada en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Cuáles fueron los efectos principales de estas reformas? La primera es que cientos de miles de trabajadores quedaron fuera de la posibilidad de tener una pensión. Y esto sucedió porque los requisitos aumentaron de un día a otro. Como podemos ver en la ley del 73, que es la previa a esta reforma, los requisitos tenían que ver con llegar
a contar con 500 semanas de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, 10 años. Y con la reforma se incrementó este requisito a 1,250 semanas, es decir, se tenía que contar con 24 años de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder contar con una pensión. ¿Qué sucedió? Pues que un importante porcentaje de los trabajadores se quedaron sin la posibilidad de contar con una pensión. Adelante. Pero también otro de los efectos tuvo que ver con pasar los recursos a cuentas individuales y que los rendimientos estaban dando porcentajes muy bajos del salario. Ya tenemos ejemplos de los primeros que se empezaron a jubilar bajo estas nuevas reglas y cómo el porcentaje de su salario disminuyó de forma significativa. En la ley del 73, los trabajadores están yendo con un promedio del 89% de su salario y ya con las nuevas reglas, en el caso de los que cotizan en el IMSS, con 27%, y en el caso de los trabajadores al servicio del Estado que fueron impactados por la reforma del 2007, con 60%. Derivado de esta realidad es que en 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una reforma, adelante, que fue muy importante y que tuvo efectos muy importantes. Una reforma no muy conocida, pero que fue fundamental. Hay que recordar que la edad para poder acceder a la pensión es a partir de los 65 años y la distribución por edad para cumplir con esta condición es la siguiente. Menores de 35 años, el 50% de la pensión necesitan trabajar más de 30 años. 35 a 45 años, 35% de la población necesitan trabajar entre 20 y 30 años. 45 a 55 años, el 10% de la población necesitan trabajar de 10 a 20 años. 55 años o más, el 5% de la población necesitan trabajar de 10 años o menos. Cálculos también revelan que la reforma de pensiones beneficiará a quienes ganen menos de 23 UMAS, es decir, al 97% de la población pensionada. Respecto a esto, se menciona que y trabajadores que cotizan al IMSS por 25 años y su salario sea menor a 14 UMAS, recibirán una pensión garantizada de 10,300 pesos. Dicho monto incrementaría a 16,177 pesos según los distintos niveles de salario de cotización. En la actualidad, las personas de 60 y 64 años tienen derecho a retirarse por cesantía en edad avanzada. El 90% ejerce su derecho y solo 10% espera su pensión a partir de los 65 años o más, por lo que se indica que de aprobarse la reforma, calcular el costo fiscal de la iniciativa requerirá medir el porcentaje de la población que se retire después de los 65 años. Cabe destacar que los montos de las pensiones garantizadas al inicio se pagarían con la cuenta individual del trabajador, lo que significa que al menos en el inicio el gobierno no tendría un costo fiscal. Sin embargo, sí se debe definir un periodo para determinar el último salario, ya que no hay claridad respecto a si la pensión se calculará con el último sueldo o de periodos previos. Tomando en cuenta lo anterior, recomiendo a pensionados y jubilados iniciar acciones relacionadas con el ahorro para garantizar un retiro digno y con mayor recursos, recordando que hay herramientas que permiten obtener rendimientos e incluso beneficios fiscales. Muy bien, espero y te haya agradado la información. Adultos mayores, llegamos al final de la noticia y no me queda más que agradecerte por llegar hasta esta parte del video. Por último, gracias a que AMLO le ha devuelto el poder al pueblo de México, es bien sabido que todos los mexicanos se están viendo beneficiados con los nuevos cambios que AMLO está realizando constantemente. Les hago una pregunta, familia. ¿Están listos para seguir con nuestro presidente AMLO y llevar a cabo estas reformas a favor de todos ustedes? Muy bien, déjame saber tu emocionante respuesta en la cajita de los comentarios. Tu participación es muy importante.
Como siempre, muchas gracias por ver una vez más mis videos y antes de despedirme, queridas amigas y amigos, adultos mayores, manita arriba al video, dejen su like, compartan la información y dejen su valioso comentario. Hasta pronto y recuerden que los mantendré informados a todo momento. Las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón, porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE, pues les impiden jubilarse con el 100% de su salario.